sienten alguna fiscalidad con el no cobro de las multas y toda esta cuestión, nosotros creemos que hay que buscar de la mejor manera posible que ingrese gente al trabajo registrado. Y en esto hay un preacuerdo en ver cómo lo vamos a instrumentar. También, al mismo tiempo, hemos señalado ultraactividad, convenio colectivo de mayor jerarquía nacional y ley de contrato de trabajo son los pilares a los que no estamos dispuestos a resignar. Eso no se toca. Exactamente. Y eso también está preacordado. Bueno, eso es lo que hemos manifestado nosotros. Estamos en una mesa para tratar de encontrar conciliaciones, ¿no? A ver, pero aclaremos. Ese es nuestro límite. Ley de contrato de trabajo a nivel nacional, es decir, que no puede haber a nivel de empresa un convenio que no sea menos favorable para el trabajador que el de nivel nacional. La ultraactividad. Y la ultraactividad es que no puede desaparecer el convenio colectivo y empezar a discutir todo de nuevo una vez que se cae el plazo de ese convenio. Sigue vigente hasta tanto no haya uno El ejemplo nuevo. más notorio, si yo gané la ropa de trabajo y los zapatos de seguridad, no puedo volverlo a discutir de nuevo en el inicio del convenio posterior. ¿Y la ley de contrato de trabajo vigente? Y la ley de contrato de trabajo como marco general de la discusión. Ahora, vos decías, Juan Carlos, con algún pero por lo que implica condonarle multas y penas por ilícitos cometidos a los empleadores que tienen trabajo en negro, aceptan que haya un blanqueo con ese perdón. Ahora, la pregunta es, de lo que poco se está hablando y poco lo quería yo marcar en el comentario al comienzo del programa, ¿qué pasa con el trabajador que estaba siendo empleado en negro? ¿Qué se le reconoce? Yo tengo 10 años trabajando en negro, me blanquean, a mi empleador le perdonan todas las deudas y lo liberan de cualquier responsabilidad penal. ¿Y a mí qué me reconocen? Bueno, los abogados hoy estuvieron en reuniones para ver cómo se pueden asentar algunas incógnitas que están contenidas en esos anuncios, ¿no? Yo te quiero decir algo, Sloto. Vamos al sector estatal, del cual tantas veces se habló en la administración anterior. Hay compañeros y gente que hace más de 10 años que están en las plantillas con contratos que van sucediéndose administración tras administración. Y esto no se ha blanqueado. Bueno, se supone que el Estado es el empleador que más se debería ajustar a la legislación. Ahí hay que ver cómo se va a ir resolviendo esta cuestión, ¿no? O incluso los conceptos no remunerativos. Exactamente, y todo lo que rodea todo eso, porque después es fuente de conflicto ese tipo de situación. ¿Cómo lo viste a Macri en general? Yo creo que Macri es un hombre que hay que terminar de descodificar todavía. Me parece que hasta los analistas no pueden interpretar el fenómeno que significa un ingeniero al frente del país con una mezcla de concepto donde el Estado tiene una mínima participación y tiene una visión más apoyada en el mercado y con una mezcla de ingredientes, ¿no? Me da la impresión de que es un hombre que está... Yo lo vi tranquilo hoy. Ahora, o sea, te desorienta. No logro todavía ubicarlo en el radar. Esto lo digo con mucha sinceridad. De todas maneras, yo sí tengo bien presente de que esta es una gestión que aún recuperando tenuemente parte de la economía, recién ha vuelto al 2015. Es decir, que hemos gastado 2 años de gestión sin poder hacer arrancar la economía. Y este es un desafío que tiene el Ejecutivo por delante. Juan Carlos, muy amable, gracias por venir. Muchas gracias. Muchos están presentando lo de hoy, esta búsqueda de consensos básicos, como si fuera una réplica del legendario pacto de la Moncloa en España. ¿Es así? ¿Es aplicable esa analogía? Con nosotros nuestro columnista estrella, José Nathanson. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas noches. Efectivamente, le pusimos a esta columna de título La falacia de la Moncloa porque creo que hay una construcción mitológica alrededor de la idea de la Moncloa. ¿Qué es la Moncloa? En el 77 España termina la dictadura de Franco, asume Adolfo Suárez. Para que hay más problemas de micrófono. Entra y...
Sí, está apagado. Hoy tenemos dificultades técnicas con el audio, pero bueno, el contenido neutraliza y supera todo. Decíamos, en el 77 asume Adolfo Suárez como presidente del gobierno español, había muerto en el 76 Franco después de 4 décadas de dictadura, y efectivamente se firman en España, en la Moncloa, en el Palacio de la Moncloa, una serie de acuerdos de los cuales participan las principales fuerzas con representación parlamentaria, los populares. Ahí estamos viendo, ahí está Adolfo Suárez, el primer presidente de la transición española, firmando los acuerdos. Firmaron los socialistas, firmaron los catalanes, los vascos, o sea, las fuerzas independentistas. También firmaron los empresarios y los sindicalistas. Fue un acuerdo realmente muy amplio que le permitió a España efectivamente resurgir económicamente. Nació ahí lo que se llama el 4-5-cosismo. ¿Qué es el 4-5-cosismo? La idea de que nos reunimos en una mesa, nos ponemos de acuerdo al lado de 4 o 5 cosas y el país despega automáticamente. Por eso yo digo que es una falacia. Uno se pone a analizar un poco en contexto qué es lo que pasó con la Moncloa y uno dice, bueno, ¿hasta qué punto lo que empujó el despegue de España fue esto y hasta qué punto fue que España logró poco después ingresar a la Unión Europea? La analogía sería los 3 ejes de consensos básicos que planteó Macri. Sí, podrían ser 3, 4, yo digo 4 o 5 cosismo, porque en general se lo presenta como, bueno, nos sentamos a la mesa y nos ponemos de acuerdo en 4 o 5 cosas, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pesó más? ¿La Moncloa o que España ingresara a la Unión Europea y obtuviera desde su ingreso a la Unión Europea hasta ahora 93.000 millones netos de euros en términos de ayuda europea? O sea, es que hay un fondo de estabilización de Europa que ayuda a los países menos desarrollados de Europa, con fondos para el desarrollo agrícola, para el desarrollo urbano, etcétera. Todavía hoy España sigue recibiendo la Unión Europea más de lo que pone. España es un país rico. El despegue había empezado además antes de la Moncloa, ya en los últimos años del franquismo. Entonces, esto para poner un poco en contexto la cuestión de la Moncloa. Pero además en Argentina tenemos un panorama complejo. En primer lugar, por decir, bueno, ¿quién se sienta a la mesa de los acuerdos sectoriales? Déjame interrumpir un tema, dato de color, pero un poco marca un cambio de cultura, cambio de época. Hay gente firmando un pacto histórico fumando. Fumando, sí, se fumaba en lugares cerrados, claro. Sí. Sí, eran los principales dirigentes, Marcelo, del Partido Socialista, el Partido Popular y demás. Entonces, yo digo, ¿quién se sienta hoy a una mesa a acordar? Por ejemplo, solo en Aerolíneas Argentinas hay 14 gremios. Cuando tenés que arreglar con los bancos. Que dicho sea de paso, mañana inician, bueno, ya comenzaron los inconvenientes para volar desde hoy, pero mañana va a ser peor. Efectivamente, entonces tenés representaciones corporativas astilladas, tanto a nivel sindical como a nivel empresario. Hay 3 asociaciones de bancos, por ejemplo. ¿Con quién hablas si tenés que sentar a los bancos? Y además un tema que es absolutamente crucial, que es los sectores que están irrepresentados. Vamos a ver un gráfico que muestra un sector al cual va a ser muy difícil que convoquen a sentarse a una mesa, pero que, como vamos a ver en la placa ahora, ha ido creciendo en el último tiempo de manera muy sostenida. Fíjate, la línea azul representa a la gente que paga monotributo. ¿Dónde están representados los monotributistas en una Moncloa argentina? Incluyendo los monotributistas sociales. Incluyendo sí, esta hasta 2013, pero incluyendo los monotributistas sociales. Bueno, quédense ahí, vamos a estar hablando ahora enseguidita con un referente de los, llamémosle, los monotributistas que no están representados y además los excluidos ahora cubiertos con el monotributo social, sí, que hoy quisieron hacerse oír, ser invitados. Fue una manifestación de fuerza fuera del CCK. Sí, efectivamente, además son sectores con mucho peso demográfico, digamos. Mucha gente es monotributista. 30% de trabajo negro. Bueno, esos son sectores que no hay manera de sentar a la mesa, incluso si el presidente Macri quisiera hacerlo. Los jubilados, se anunció que una de las novedades puede ser, por lo mencionado recién, el ajuste de la jubilación por inflación y no por la fórmula jubilatoria. Hay 8 millones de jubilados. ¿Cuál es la representación de los jubilados en esta Moncloa argentina? No, incluso si se quisiera, sería dificultoso sentarlos a la mesa, digamos, ¿no? Te diría alguien, en una democracia representativa, sí, tenés ahí los legisladores representando a todas las fuerzas políticas. Bueno, eso es lo más parecido, por eso fueron invitados. Vamos a ver un gráfico que muestra la composición de la Cámara de Diputados hasta diciembre, a partir del 10 de diciembre. Fíjate, por ejemplo, Cambiemos va a tener 108 legisladores, el Frente para la Victoria kirchnerista más los aliados 71 y demás. Ahora hay un problema acá, que es que los legisladores kirchneristas no concurrieron en su mayoría. El presidente del bloque, Héctor Recalde, no fue al anuncio, a la escenificación pública, a la puesta en escena hoy del presidente Macri. Entonces, también tenés un sector que nada menos que en la provincia de Buenos Aires, el 35%, por ejemplo, que no está representado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que
más allá de la voluntad del presidente, hay sectores que son muy difíciles de sentar a la mesa, los monotributistas, los jubilados, los consumidores, los excluidos, los movimientos sociales. Y además hay, por otra parte, un sector de la sociedad política que tampoco está representado. Entonces, es un acuerdo que, digo, más allá del programa concreto que se discuta, tiene esta dificultad. Y nos despedimos, Marcelo, si te parece, de esta columna. Una idea, hay un filósofo polaco, se llama Zygmunt Bauman, que habla de modernidad líquida. Dice que estamos en una modernidad en la cual las referencias, los marcos sociales, es decir, los puntos fijos que daban algún sentido en la vida social, asumen la forma de un líquido fluye, un líquido muta, un líquido se adapta a diferentes recipientes, se escurre, que no hay centros. Entonces, ¿cómo firmar? Y esa por ahí podría ser, lo estamos viendo ahí a Bauman en una conferencia, por ahí podría ser una conclusión de hoy, cómo firmar un acuerdo político, social, sindical, corporativo, como el que quiera hacer el presidente Macri, en una sociedad líquida. Gracias, José. Volvemos ahora a la mesa. Decía que íbamos a hablar con un referente de un sector que quiso participar hoy en el acto del CCK, pero no pudo. Juan Grabois, gracias por venir. ¿Cómo estás, Che? Juan es representante de unos referentes de la corriente de trabajadores de la economía popular. Ahí están viendo en pantalla la movilización, intentaron llegar, se encontraron con las vallas. ¿Cuál era la idea? La idea era un poco... Sabían que no los iban a dejar pasar. Sí, fue un poco sorprendente el tema de las vallas y algunos movimientos policiales que no tenían mucho sentido. El gobierno conoce la característica de nuestras organizaciones, sabían que nosotros íbamos a hacer unas ollas populares y una actividad pacífica, y esos movimientos de vallas para evitar que se vea, ¿no? Pareciera ser una metáfora de la razón por la cual no nos invitaron, que hay un sector de la sociedad argentina que está invisibilizado y se pretende dejarlo en esa posición. Es muy difícil pensar en un acuerdo, construir consenso en la Argentina sin que haya una representación de los sectores populares. Si verdaderamente el presidente plantea como uno de los ejes de su trabajo la eliminación de la pobreza, tiene que haber interlocutores de las organizaciones sociales que representan a los que están excluidos de las asociaciones sindicales por una cuestión que la ley de asociaciones sindicales impide la formación de sindicatos de los trabajadores por cuenta propia, de los cooperativistas, de los trabajadores de la economía popular, en definitiva, y que para un planteo de mandar estos mensajes de estabilidad, etcétera, los mercados, por ahí resulta incómodo encontrarse con que los descamisados del presente, los que viven en una villa, en un asentamiento de los 4.250 que hay en la Argentina, bueno, están ahí sentados y pretenden discutir de alguna manera sus propias reivindicaciones, sus propios intereses, su propio pedazo de la torta en el marco de una discusión donde cada sector va a pujar por lo suyo, más que ceder un poco, que pareciera ser una expresión de deseo. Ahora, Juan, sin embargo, ustedes han tenido interlocución con el Ministerio de Desarrollo, incluso con Jefatura de Gabinete, han logrado en el Congreso la ley de emergencia, es decir, que no están cortados los puentes. No, hay un diálogo constante, pero es muy simbólico esto, porque se nos reconoce la interlocución en la materia de distribución de asistencia y hasta en el reparto de alimentos, o sea, en los parches, ¿no? O sea, para apagar incendios sociales que fueron generados por los errores de política macroeconómica, social, cultural de este y otros gobiernos, pero no se nos convoca para discutir cómo salir estructuralmente de ellos. Y nosotros también tenemos cosas que plantear. Es raro escuchar, digamos, un discurso donde parece ser que casi con un speech motivacional de consignas abiertas, se va, y con esta fórmula mágica de crear empleo, que es muy fácil de decir pero muy difícil de hacer, se van a resolver el problema de este 35% de nuestra población que está excluido absolutamente de todo, y no hablar, por ejemplo, de cómo se van a poner las cloacas en estos 4.300 barrios populares que se relevaron, y bien que se relevaron, y se relevaron a partir de un acuerdo con el gobierno actual. Pero eso está fuera del discurso,
algo tan elemental como la política de niñez en un país donde la pobreza está infantilizada y tenemos más del 50% de los pibes bajo la línea de pobreza, con un 40% de prevalencia de malnutrición. Y en esos ámbitos de negociación con los funcionarios, ¿no está el espacio como para hacer esos planteos? Mira, lamentablemente se suelen discutir políticas coyunturales asistenciales, ¿no? Casi a veces lo sentimos como... Lo que vos decías, los parches, el asistencialismo. Y hasta como que se paga una prima de un seguro contra la conflictividad social, ¿no? O sea que lo que se trata de resolver es la conflictividad social y no resolver los problemas de fondo que tiene nuestro sector. Y para los problemas de fondo, de nuevo, aparece el pensamiento mágico, que es que a partir de determinadas medidas económicas se van a crear las condiciones para que el capital privado genere empleo remunerado, bajo convenio colectivo, situaciones con las que nosotros... ¿De qué otra manera se podría...? No, nosotros estaríamos absolutamente de acuerdo con que esto sucediera, pero eso es patrimonio de una sociedad que ya no existe, digamos, ¿no? La sociedad con pleno empleo no existe ni donde se hizo el pacto de la Moncloa, no existe en los Estados Unidos, no va a existir en la Argentina, porque las características del capitalismo contemporáneo, la robotización, la automatización, la biotecnología, la deslocalización, etcétera, y esto está recontraestudiado y hay consenso entre los economistas, y de hecho los funcionarios que más estudian el tema del gobierno saben que esto es así, indican que el empleo privado en relación de dependencia y con salarios y condiciones dignas no es más el paradigma o lo que puede esperar el hijo de un obrero, digamos. Entonces, nosotros tenemos propuestas alternativas vinculadas a la economía popular. Por ejemplo, ¿sabes la cantidad de puestos de trabajo que se podrían generar resolviendo la conexión de agua y cloacas de todas las villas y barrios populares? O en trabajos vinculados ¿No se supone que lo que antes era el Plan Argentina Trabaja, en su nueva configuración, se encarga de eso? Se supone que sí, pero primero que... la tela alcanza para muy pocos, digamos, ¿no? Son programas que no llegan ni a 300.000 personas en total. Estamos hablando de un ámbito de 5 millones de argentinos y argentinas. Pero además te quiero decir algo. No es una prioridad en la agenda de políticas públicas de la Argentina. Las personas que están trabajando en la implementación de ese programa son pocas, tienen muy poca formación, se le da muy poco seguimiento, no hay el acompañamiento técnico ni el compromiso presupuestario suficiente. Digamos, nosotros que reivindicamos la necesidad de transferencias directas de ingreso para los sectores populares y peleamos por ellas, también recalcamos que con eso no alcanza, que si no hay un acompañamiento de proyectos productivos comunitarios, va a ser muy difícil poder sustituir lo que el mercado deja fuera por algo alternativo. Cuando lo escuchás a Macri, hoy lo reiteró más de una vez, que todo esto tiene por prioridad terminar con la pobreza o ir bajando la pobreza. ¿Crees que es un cínico? ¿Crees que lo dice sinceramente, pero su manera de encararlo no lo va a lograr? Mira, yo creo que... Es más, él dijo, júzguenme, quiero que me juzguen, ¿no? Eso lo viene repitiendo por los resultados en términos de niveles de pobreza. Voy a ser sincero, yo no creo que sea un cínico. Yo creo que genuinamente cree que a través de estas políticas pro mercado se puede resolver algo. Es una ideología, y la ideología es una falsa representación de la realidad, es la aplicación del pensamiento mágico. Porque plantear que... Yo cuando hago preguntas directas a veces a gente del gobierno de altas jerarquías, si todo funcionara bien en su esquema, van a venir inversiones suficientes para que todo el mundo tenga un laburo remunerado, con obra social, convenio colectivo, y te dicen que no. Entonces hay una simplificación de la realidad que tiene que ver por ahí con que... Bueno, no en lo inmediato, ¿no? Nadie te podría decir que sí. No, ni en lo inmediato ni en lo mediato, porque hoy en día, a ver, con la producción industrial y en el sector de servicios, la sustitución de la mano de obra humana por mecanismos robotizados, no es de ninguna manera una situación excepcional en la Argentina, está pasando en todo el mundo. Entonces, en la Argentina tenemos problemas que agravan ese proceso y que le dan sus características particulares. Pero ¿qué se va a hacer con
esta creciente masa de argentinos y argentinas que no pueden integrarse en un empleo en el mercado laboral formal. ¿Cuál es la alternativa? No se plantea. ¿Cómo se va a resolver el déficit habitacional de más de 1,5 millones de viviendas? No se plantea. ¿Cómo se va a resolver la distribución de la población en el territorio argentino para que dejemos de estar hacinados en las ciudades? No se plantea. Entonces, en un acuerdo de país, en un planteo de país, insisto, a mí me sonó un discurso motivacional, de esos que se dan los gerentes en las empresas, y que a veces se lo van creyendo, pero las medidas concretas, por eso nosotros decíamos en nuestra consigna, queremos saber de qué se trata, las van mandando por trascendidos periodísticos, digamos, no se han anunciado medidas concretas. En el diagnóstico hay muchas cosas en las que yo estoy de acuerdo. Nosotros queremos... Sí, decíamos al comienzo del programa, un rosario de buenas intenciones. Sí, ¿Quién puede no estar? Mira, y cosas que, por ejemplo, por ahí desde una perspectiva más de las tradiciones populares, a veces hacemos una defensa boba de algunas cuestiones y yo estoy de acuerdo con que el Estado tiene que atender a la mañana y a la tarde. Sí. Tenemos que ir cerrando, porque tenemos otra mesa. Juan, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Juan Grabois, en representación de los que están afuera, ¿no?, de los excluidos. Un breve corte y cuando volvamos con 3 analistas, esta nueva realidad política de Argentina.